damos toda la gloria, toda la honra. Bendito eres, Padre. Te amamos, Señor. Vamos a orar por este mensaje de Dios en esta hora. Padre, venga tu reino, Señor. Trae tu voluntad a la vida de cada uno de los que escuchará tu palabra. Habla a sus corazones, llévate toda distracción, toda opresión espiritual de maldad, y que hoy a través de tu palabra puedan recibir esperanza, puedan recibir fe y se levanten con poder y gloria, Señor, porque así nos levanta tu palabra y así nos vivifica, Señor, tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Y sabes que la palabra de Dios nos habla sobre una historia muy impresionante, una historia llamativa, sorprendente en esos tiempos, sorprendente incluso para el propio pueblo judío luego de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, y predicaban en los alrededores de toda la región de Palestina, llevando el mensaje a los judíos para que ellos reciban la salvación, para que ellos reciban vida eterna. Y dice la palabra de Dios que de esa manera se movían, predicando el Evangelio, llevando la palabra, pero no iban a los demás, solamente a los judíos. Parece como que solo tenían el privilegio los judíos, y todavía estaban estructurados en su mente y no podían ellos traspasar los límites e ir y predicar el mensaje a toda persona. La Biblia dice: toda criatura, toda persona que pueda oír la palabra, toda persona tiene la oportunidad de acercarse y cambiar y buscar de Dios. No es un privilegio. Y en esta historia nos cuenta la Biblia que había un varón romano, un centurión romano, un hombre muy importante, un hombre que tenía autoridad, un hombre que era alguien que venía, era un hombre de guerra, venía de la guerra, venía del derramamiento de sangre en esa Roma que estaba conquistando todo en aquel entonces y que ya tenía gran dominio. Pero sabes que la palabra del Señor nos enseña que este varón empezó a buscar de Dios, empezó a buscar la presencia de Dios. Él tuvo un sentir en su corazón para buscar al único Dios verdadero, al Dios de los judíos. Así, de esa manera, abrió su corazón. Ahora, ¿quién le habló? ¿Quién fue el que lo convenció? Él tuvo ese sentir en su corazón de acercarse al Dios verdadero, de alejarse del paganismo, de alejarse de la idolatría, de todo lo que no era bueno. Él dijo: esto no es bueno, no es bueno, no es bueno buscar de esa forma un bienestar para mi vida. Él entendió que tenía que buscar un Dios que no lo iba a encontrar en una estatua, un Dios que podía ser más cercano a él, un Dios que le iba a llevar a respetar a su prójimo, a que pueda amar a su prójimo, a que no tenga mezquindad en el corazón, un Dios que le lleve a que él pueda perdonar, a que no se llene el corazón de odio, de rencor. Pero de alguna manera él necesitaba encontrar un alivio y buscó a Dios, trató de buscar un ser superior, ya no limitarse a lo que podían ver sus ojos, con toda la cantidad de dioses que habían en aquel tiempo para los romanos y para todos los pueblos de alrededor. Todos tenían sus dioses, sus imágenes. Mas este varón dijo: voy a buscar a Dios, al Dios creador, al Dios supremo, al que no lo podemos encerrar en una estampita, en un monumento, no lo podemos encerrar en un templo, a un Dios más grande. Y eso fue lo que motivó a este varón a que pueda hacer obras de bien. Dice la Biblia que ayudaba a la gente necesitada. Empezó a mirar, empezó a ver lo que antes no veía. Empezó a ver que podía él ayudar al necesitado. Daba limosnas, ayudaba a los que estaban afligidos,
se acercaba a la necesidad, le dolía en su corazón. Dice la Biblia, oraba todos los días, buscaba a Dios, hablaba con Dios. Tenía un deseo de acercarse, tenía el deseo, algo le había movido en su corazón de que eso era bueno, hablar con Dios, tener un momento para decirle, bueno, Dios, gracias por la vida que me has dado, gracias porque hoy tengo salud, gracias, bueno, como tantas cosas que tú me puedes brindar, y quizás incluso pedir por aquellas personas necesitadas, por aquellas personas afligidas. Dios mío, que por lo menos esta ayuda pueda brindarle una esperanza a aquella persona que está necesitada. Así se movía el corazón de Cornelio, el centurión romano. Empezó a ser más compasivo en su alrededor, con su gente, con sus soldados. Todos veían algo distinto. Bueno, había algo diferente. Dice la Biblia que en una oportunidad, mientras él estaba orando y dijo, voy a orar y voy a buscar de Dios. Y estaba en ayuno. Dice la Biblia así, de esa manera. No es que él decía, bueno, acá me siento a comer y a ver que Dios me hable. No, él dijo, no, necesito encontrarme con Dios. Y así se apartó para orar y buscar de Dios. Alguien que no había sido ministrado por ningún creyente. Alguien que no había tenido la oportunidad de escuchar la palabra, como hoy muchos tienen la posibilidad de escuchar palabra de Dios. Pero de alguna manera algo movió ese corazón y se despertó en él algo diferente. Y dice la Biblia que en una oportunidad determinada tuvo una visión. Dios le habló. Se presentó un ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dijo, Cornelio, tus oraciones fueron oídas. Y aún Dios ha visto la actitud de tu corazón, las limosnas, las obras de bien, todas las cosas buenas que haces. Mira cómo Dios lo ve. Y quizás hay personas que no están hoy aquí en la iglesia, pero Dios les ve. Dios ve su corazón. Dios ve que hay personas que dicen, bueno, ya me cansé de andar en una vida desordenada, ya me cansé de ser una persona mentirosa, ya me cansé de estafar a los demás, ya me cansé de ser violento, ya me cansé de esa vida, ya me cansé del libertinaje, me cansé de mentir, de adulterar, de hacer daño a mi pareja. No quiero hacer eso. Quiero ser otra persona, quiero ser diferente. Ya no me llena esa clase de placeres, esa clase de forma en la cual uno se divierte. No, ya no me llena el corazón. Bueno, hay gente que ya se satura de todo lo del mundo. ¿Y qué más que un centurión romano en aquel tiempo? Que tenía los privilegios y las posibilidades de hacer lo que se le daba la gana. Y tenía todo a su merced. Y todo el pecado y los deleites que él podía anhelar, los tenía. Él lo tenía todo, pero estaba vacío en su corazón. Por eso comenzó a buscar de Dios. Por eso quiso encontrarse con Dios. Y dice la Biblia que el Señor le respondió. Envió un ángel y ese ángel le habló. Le dijo, tus oraciones fueron oídas por Dios. Y aún Dios ha visto tus limosnas, tu obra de bien. Y por ese motivo es necesario que mande gente a cierta región llamada Jope. A cierto lugar, porque ahí, en ese lugar, te vas a encontrar con una persona, con un hombre de Dios, con un siervo de Dios, el cual le tienes que decir a tu gente que te lo traiga, porque Él te va a dar un mensaje, Él te va a predicar, y Él todavía necesitaba escuchar la palabra. Dios sabe que ese buen corazón y esas buenas actitudes te ayudan a acercarte a Él. Pero el Señor también necesita de que vos escuches la palabra, porque es necesario. Ese fue un primer paso importantísimo para Cornelio, porque dejó lo malo, dejó de pecar, dejó de andar en una vida desordenada y sintió en su corazón que tengo que hacer las cosas bien y que tengo que buscar de Dios, y eso movió su corazón. Pero le faltaba escuchar la palabra. Por eso el Señor en aquel momento, no eran tiempos como los de hoy, donde la gente puede escuchar incluso a través de toda la conectividad que tenemos, a través de internet, a través de las redes sociales, un mensaje, una palabra, una invitación puede llegar a tu dispositivo, puede llegar a que vos la puedas observar, la puedas ver y te acerques, porque necesitas escuchar la palabra, necesitas recibirla con ese buen corazón, con ese corazón que se está preparando para que Dios continúe su obra, para que Dios continúe con algo importante, que es la llenura de su espíritu.
Porque es importante que una persona que quiere hacer lo bueno y que quiere estar cerca de Dios, el Señor dice, es bueno eso, pero yo necesito llenarte. Porque vos necesitas estar lleno del Espíritu. Vos tenés que estar lleno de mi presencia. Yo tengo que llenar tu vida con mi presencia, dijo Dios, para que de esa forma te muevas y te muevas con autoridad espiritual y andes y todo lo que hagas prospere de verdad, de forma genuina, y tu vida pueda prosperar. Y sepas que esto no es un momento, una emoción que te agarró un año, unos meses nada más, y que luego se va a apagar, y que ya perdiste las ganas de ser una buena persona. Bueno, hay gente que dice, bueno, yo traté de ser bueno, ¿y cuánto te duró ser bueno? Y bueno, te duró unos meses, un tiempo. Porque claro, las injusticias, las cosas que ves, lo que te golpea, los momentos difíciles, te debilitan. Vos necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor le habló y le dijo, mandá a tus enviados para que lo busquen a este varón llamado Pedro y que venga, que lo traigan. Bueno, Dios se encargó de hablarle a Pedro a su vez. Paralelamente dice la Biblia que Dios le estaba hablando, porque Pedro era un judío, que él no iba a pensar en su mente y corazón, voy a viajar a Roma o voy a ir a otro lugar a predicar la palabra. No, él predicaba solamente a judíos, porque estaba mal visto que la gente y que las personas, los judíos, se relacionen con los gentiles, con los de otra nacionalidad. Estaba mal visto. Y eran tiempos en los cuales estaba comenzando la gracia de Dios, estaba comenzando a crecer la iglesia del Señor. Pero Dios estaba mostrándoles que era un camino muy amplio y que tenían que avanzar. Y por ese motivo Dios lo estaba ministrando a Pedro. Y le ministró también a Pedro en una visión. Y le habló a Pedro haciéndole ver que él no tenía que llamar inmundo lo que Dios santificaba. En una visión determinada donde él pudo ver, dice la Biblia que estaba esperando la comida. Y entre que esperaba la comida quedó como dormido. Y ahí tuvo un sueño, una visión. Y tenía hambre. Así como cuando uno tiene mucha hambre, ¿no? Y vos decís, espero la comida, pero qué hambre que tengo. Bueno, ahí estaba Pedro con una hambre tremenda. Pero bueno, se quedó dormido en un momento y tuvo una visión. Y esa visión se le presentó 3 veces. Eso significa que Dios estaba confirmando que era de él esa visión. 3 veces. Se estaba manifestando la visión para que entienda Pedro que era algo firme de parte de Dios. Y dice la Biblia que él veía como en un lienzo, una sábana que descendía del cielo. En esa sábana que descendía del cielo habían animales impuros para los judíos. Eran incomibles, así como un chancho. Comer un cerdo no era algo impuro. Y otro tipo de animales y reptiles que eran incomibles, animales que estaban prohibidos para comer. Mas dice que escuchó una voz que le dijo a Pedro, Pedro, ve, mata y come. ¿Tienes hambre? Bueno, ahí está la comida. Y Pedro dijo, pero Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Cómo me dices que vaya y coma esos animales?
apagó el códec, amigo. Ya se... Que venían enviados por Cornelio, que le decían, nuestro amo nos ha enviado a buscarte, porque dice que vos le tenés que dar un mensaje, vos tenés que ir y darle una palabra. Así que ahí es donde él es como que reaccionó y dice, bueno, con razón, el sueño que tuve, claro, todo iba de la mano, todo va encadenado, todo tiene sentido. En el camino de Dios las cosas no son sin sentido, todo tiene un sentido. Y si vos hoy estás escuchando esta palabra, es porque hay un sentido especial para tu propia vida. Hay algo que Dios te quiere hablar, hay algo que Dios te quiere enseñar. Vos tenés que ser alguien que te animes a pedirle, a anhelar algo más, a buscar más de Dios, a pedirle a Dios que llene tu vida, que te hable, que toque tu vida. Bueno, tal vez vos decís, yo tenía ese anhelo, que Dios me hable. Bueno, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y el Señor seguirá obrando en ti. Pero hay que disponer el corazón. Hay que estar con un corazón dispuesto, deseoso. Como aquel Cornelio que dijo, ya no quiero ser ese hombre mundano, ese hombre idólatra. Quiero ser alguien distinto. Quiero ser una persona diferente. Esa clase de vida no me lleva a nada. No me sirve, no edifica mi alma, no bendice mi hogar, no trae beneficios a mi familia. Por eso se acercó a Dios. Y si vos llegaste a este lugar, es porque vos entendés que no hay cosas afuera que puedan saciar, satisfacer hoy las necesidades en tu hogar, en tu vida. Solamente vienen de parte de Dios. Y llega este mensaje como llegó a Pedro. Y como Pedro luego al día siguiente viajó y se dirigió hacia donde estaba Cornelio. Y sabes que dice la Biblia que ya Cornelio tenía todo preparado, ya tenía todo listo. Había invitado a familiares, a amigos, a conocidos, porque él decía, van a venir pronto. Estén atentos, que va a llegar un visitante, porque Dios me habló. ¿De qué manera les habrá hablado Cornelio? ¿Cuál fue la forma? Mira, no sé cuál es la forma, no sé cuál fue la forma. Lo que sí te puedo decir, que él estaba totalmente convencido, que él sabía que Dios le había hablado, que él entendió que el Señor le estaba dando una respuesta. Y cuando vos entendés que hay una respuesta, que hay una seguridad, esa seguridad te lleva a que no seas vergonzoso y digas, no, ¿qué voy a invitar y qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Bueno, hay momentos en los cuales uno dice a la iglesia, bueno, no te olvides, invita a alguien. Mañana tenemos una campaña, invita a alguien. Y uno dice, sí, invita a alguien. Uy, me olvidé, dice. Y no invitaste a nadie porque ni vos lo crees. Porque no lo crees. Porque no tenés esa convicción. No tenés ese anhelo o esa expectativa de que Dios va a hacer algo grande. Pero Cornelio tenía esa expectativa, por eso se movió y les habló. Y quizás la gente que llegó como muchos, en una oportunidad alguien me dijo, ¿sabes que vine a la iglesia porque alguien me invitó? Vine a la iglesia porque alguien me habló. Y cuando me habló esa persona, lo vi tan convencido, lo vi tan seguro. Me habló y me habló de todo lo que el Señor había hecho en su vida y cómo Él podía cambiar mi vida. Y me llegó, me dice. Me llegó al corazón lo que me estaba diciendo. Porque cuando uno habla de corazón, llega al corazón. Cuando uno habla con el sentir de que sea Dios, con ese deseo o incluso la seguridad de que el que te ha dado la respuesta es Dios, es la obra de Dios, es real el Señor. Bueno, eso es lo que puede mover tu corazón. Eso es lo que puede hacerte reflexionar. Y este varón decía, yo nunca me había acercado a ninguna iglesia, pero vi a esta persona que me invitó a esta iglesia. Me habló y me dijo, venite a la iglesia, acércate. Y le habló con tal convencimiento, porque él estaba viviendo el obrar de Dios. Y por ese motivo dice, vine a la casa de Dios, vine a la reunión y me voy lleno, me voy agradecido, porque sé que hay algo más grande. Hay algo más grande, hay algo poderoso. Dios es real. Bueno, esa persona que quizás no
no sabía qué hacer de su vida y pensando qué me depara el futuro. Y aparece alguno que te dice, acércate a Dios, búscalo. Bueno, uno puede hablar y decir, bueno, búscalo, fíjate si podés ir. Pero cuando hay otro como Cornelio que habla y que habla convencido y que habla y sabe lo que habla y te dice, yo te lo aseguro, es así. Porque vos hablás de parte de Dios. Porque vos hablás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, Cornelio le habló. No sé de qué manera, no dice la Biblia las palabras, pero la cuestión es que invitó a todos los conocidos y la casa se llenó de gente. Así cuenta la Biblia. Y todos quedaron con una expectativa, la misma expectativa que le generó Cornelio, de que hay algo grande, de que Dios es real, de que Dios te puede cambiar la vida. No, pero vos no entendés lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, el dolor. Dios te va a cambiar la vida. Dios te ama. El Señor puede sacarte de toda esa miseria y darte algo diferente. Entonces, cuando te encontrás con alguien que te habla y que no importa cuán terrible sea tu vida, porque cuando uno le comenta a otro y dice, pero vos no sabés la vida terrible que yo estoy viviendo y todo lo que me está yendo mal, esto me va mal, esto me va peor y acá Dios nunca estuvo. Y bueno, alguno que por ahí está dudando dice, bueno, mirá, no sé, fíjate, ya no te puedo hablar más. Pero el que conoce de Dios dice, no importa cuán difícil sea tu vida, lo que sí sé es que el Señor hará algo tremendo, maravilloso, te cambiará para siempre. Dios obrará con poder. No lo voy a hacer yo, lo va a hacer Dios. Y esa persona recibirá de Dios. Pero porque uno entiende, uno sabe, uno dice, esto es real. Y no interesa la incredulidad que tengas, o cuán ateo seas, o cuántos dramas vos digas, pero con todos los problemas que tengo, Dios no existe. No es real. Pero cuando hay alguien que vivió y que vive el poder y el obrar de Dios, entonces vamos con esa seguridad, porque sabemos que Dios está de nuestro lado y porque hemos visto su obrar en nuestra vida, en la vida de los demás. Y por ese motivo hablamos y no hablamos con dudas en el corazón. No hablamos con incertidumbre. Y no es que decimos, bueno, no, ¿qué le voy a compartir a este si tal vez este no quiere saber nada de Dios? Pero no importa, uno va y le comparte, uno va y le invita, uno va y le dice, venite a la casa de Dios. El Señor te va a sorprender. Porque vos estás hablando de alguien superior. Vos no le vas a dar la garantía. La garantía viene de parte de Dios y Dios lo confirmará. Y esa persona abrirá su corazón. Bueno, la Biblia dice que la familia de Cornelio, amigos, conocidos, se acercaron a aquel lugar y llega Pedro. Y cuando llega Pedro, comienza a hablar y les comienza a predicar. Comienza a dar el mensaje de la palabra. Y dice la palabra que empieza a predicarles. Y todos están oyendo, porque Cornelio le dice, mira, Dios me habló y me dijo, porque Pedro dice, bueno, mira, no sé, a mí me dijeron que tengo que venir, me fueron a buscar tu gente, ¿para qué vine acá? Y Cornelio dice, vos viniste porque a mí Dios me dijo que vos nos tenés que predicar. Dios me habló que vos nos tenés que predicar. Mira qué particular que es esto, ¿no? Cuando hay una visión que viene de parte de Dios. Esto es para que alguno entienda, porque hay veces que alguno dice, no, a mí es como que se me vino una visión. ¿Y qué te dijo la visión? Y que estés vos en tu casa haciendo lo que se te da la gana, que vos no obedezcas. Bueno, en esta visión Cornelio recibió una visión importante, pero ¿qué le dijo el ángel? Tenés que buscar a un siervo de Dios que te predique. Y ahí tenés que escuchar. Y ahí tenés que obedecer. Y ahí tenés que preparar tu corazón. Así que Cornelio dice, yo obedecí. A mí me dijo a través de ese ángel que vos nos ibas a predicar, que nos ibas a hablar, que nos ibas a contar algo. Entonces, acá estamos, queremos escuchar. Y Pedro comenzó a hablar. Y comenzó a dar el mensaje. Y comenzó a predicar y a compartirles sobre la vida de Jesús. Y cómo el Señor Jesús apareció. Y cómo el Señor vino a dar su vida por nosotros. Y vamos a leer algunos versículos de esta maravillosa historia. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Vamos a leer hasta el verso 48. Luego podrás leer los demás versículos, pero vamos a detenernos en estos, donde dice de esta manera, Hechos capítulo 10, verso 42 en adelante: y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso, le damos gracias, le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes. Y así cuenta la palabra que mientras daba el discurso Pedro, la gente oía, escuchaba, preparaba su corazón y entendió que hablaba de aquel Jesús, el de Nazaret, el que entregó su vida, aquel que es el Hijo de Dios, el que murió en un madero, pero luego al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, al cual el Señor le dio la potestad de perdonar los pecados. Eso fue algo que impactó. Dice la palabra que mientras ellos escuchaban, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibirán el perdón, serán perdonados. No importa la cantidad de pecados o la vida que haya tenido, pero si buscan al Señor Jesús, por el nombre del Señor y por lo que Él hizo, sos perdonado. Dios te perdona de tus pecados, te perdona de todo lo malo. Sos libre de esa condenación, de todo lo malo, de todo lo que has hecho. El Señor te da la oportunidad de cambiar. Y dice la Biblia que, escuchando esta palabra, es ahí donde cuenta la Biblia que estaban preparados, dispuestos. No hizo nada extraño Pedro. No los manipuló, no dijo: bueno, ahora vengan, reciban, ahora les voy a tirar el manto para que caigan al piso, ahora los voy a tocar, los voy a cachetear un poco para que reciban del Espíritu. No hizo nada de eso Pedro. Lo que hizo Pedro fue hablar la verdad, compartir el mensaje, dar el mensaje de esperanza, hablarles de Cristo Jesús, que Él te perdona, que Él te da la oportunidad para que cambies, para que tu vida cambie, para que sea diferente. Y de esa forma dice la Biblia que cuando vos lo aceptás, que cuando vos lo recibís, el Señor llega a tu vida. Dice la Biblia que habían unos de la circuncisión, le llamaban así porque de esa manera se caracterizaban los judíos, los más ortodoxos, los más rígidos. Y dice la Biblia que justamente Pedro se llevó a 6 de los judíos, de los que decían: ¿cómo puede ser que tenemos que ir a esta gente? Bueno, estos tal vez iban renegando, ¿no? Iban renegando, iban quejándose, iban pensando, diciendo: pero al final, ¿qué está haciendo ahora este hombre que ahora tiene que ir a predicarle o a hablar o a ver a estos incrédulos, a estos gentiles? Bueno, así le pasa a los religiosos que no entienden el obrar de Dios. Los religiosos que no entienden el obrar de Dios no van a hablar nunca de Dios, porque ellos no lo viven. No van a hablar de nada de lo que ellos pueden vivir, porque lo que viven ellos es una religión muerta. Y si hablan ellos, lo que hablan es aburrido. Lo que hablan no tiene sentido, porque no te llevan a vivir el poder de Dios, a creer en los milagros, en las maravillas de Dios, en que Dios puede llenar tu vida, que Dios puede bendecirte, te va a acompañar. Pero estos religiosos seguramente iban con ese pensamiento, con un pensamiento crítico, a criticar. Pero ojalá que hoy haya muchos creyentes que salgan de su religiosidad y en vez de criticar y perder el tiempo criticando, actúen y entiendan. Porque si hay personas que cambian, si hay personas que son tocadas por Dios, es porque Dios te dice: date cuenta, yo no hago distinción de personas. Yo no es que voy a favorecer a unos más y a otros menos. No es que yo me acerco a un grupo nada más limitado, como la gente por ahí suele pensar y dice: yo no voy a la iglesia y seguramente para mí no hay nada. No, todo lo contrario, para vos hay grandes bendiciones de Dios. Que si tan solo vos disponés tu corazón a escuchar la palabra,
El Señor te va a responder, así como esta gente dispuso su corazón. Se quedaron sorprendidos los religiosos. Los que iban para criticar se quedaron impactados. Porque dice la Biblia que Pedro no hizo nada extraño. No es que los manipuló ni nada por el estilo. Solamente compartía el discurso, daba el mensaje y la gente fue recibiendo de Dios. Empezaron a recibir, a ser llenos. Empezaron a sentir la gloria de Dios en sus vidas. La Biblia dice que hablaban en otras lenguas. Así como el día de Pentecostés, como les había pasado a ellos. Cuando ellos estaban en el día de Pentecostés en el aposento alto, que el Señor les dijo, quédense ahí. 120 judíos estaban ahí esperando. Y dice la palabra que en un momento mientras oraban, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y fue algo notorio, porque había un bullicio impresionante, la gente tocada por Dios. Dios los estaba llenando, a cada uno en particular. Porque Dios conoce cada corazón y sabe cómo llegaste a este lugar. ¿Cuánto necesitas de Él? ¿O cuánto anhelás de Él? Porque quizás hay alguien que dice, bueno, a mí Dios me sanó, me prosperó, me bendijo, hizo tantas cosas por mi vida, pero ¿qué? ¿No hay más que Dios pueda hacer? Claro que hay más. Vos tenés que pedirle y Dios te lo va a dar. Porque quizás lo que te trajo al camino fueron las bendiciones materiales, que te haya dado un trabajo, que te sane. Esas son bendiciones materiales que luego quedarán en este mundo, nada más. Pero ahora necesitas las bendiciones espirituales. Que el Espíritu Santo te llene de sabiduría, te llene de fe, que te muevas con una fe diferente. Ya no con esa fe llena de miedo, de inseguridad, no, con una fe segura. Si vos deseás, si vos lo anhelás, para que no termines quedándote como los judíos de la circuncisión. Porque te podés quedar así, que luego lo único que haces es ver que alguno no se mande alguna y para criticarlo o para hablar mal. Porque hay gente que dice, viste la que se mandó y este otro también. Y ahí están, acusando y viendo cosas de otros, lo malo. Y cuando vos le llamás la atención, pastor, usted me llama la atención a mí, pero usted no sabe el que está al lado suyo y usted no sabe del otro y usted no sabe de aquel. Pero lo único que estabas haciendo es mirar lo que hacen los demás. Es mirar a ver cuántos errores cometen a tu alrededor. Sos como el de la circuncisión, sos como un judío religioso, apagado. Ahora, ¿qué quiere Dios de tu vida? Bueno, ¿qué quería el Señor de esos judíos? Por algo también ellos habían ido, no fue casualidad. Ellos fueron a ese lugar y vieron y contemplaron que los gentiles estaban llenos del Espíritu, así como les pasó a ellos. Así como en un momento ellos fueron tocados por Dios, porque el Señor te muestra y te dice, fíjate que yo no tengo barreras, yo no tengo límites. No apagues lo que yo hago en tu vida. No te quedes en la religiosidad para que luego se apague todo el obrar de Dios. Así como yo lo hago en alguien nuevito o en una persona que hasta hace unos segundos tal vez se estaba drogando, pero hoy dispone su corazón y dice, Señor, cámbiame, por favor, cambia mi vida. Mira, yo fui tocado por Dios. Yo cuando llegué a la iglesia fui tocado por Dios, porque el Señor cambió mi vida. No es que me puse a hablar en lenguas, no es que caí al piso ni nada, pero Dios cambió mi vida. ¿Y sabes qué había hecho el día anterior? Un domingo había llegado a la iglesia, pero el sábado me había alcoholizado con mis amigos y estuve hasta como las 6, 5 de la mañana tomando y alcoholizándome. Así, de esa manera. Y hubo alguien que nos hablaba, incluso nos había acompañado al lugar donde nos juntábamos a tomar drogas, alcohol y todo lo malo. Y éramos jovencitos de 15 años. Tenía 15 años. Y estaba ahí consumiendo, tomando, en ese lugar, en ese antro. Pero al otro día, yo me desperté como a las 5 de la tarde, 5:30, destruido, como dicen, con la resaca, destruido. Pero algo me acordé, tengo que ir a la iglesia, Bueno, el tipo estaba tomando, había estado tomando en la noche. Tal vez alguno dice, pastor, algo de eso me ha pasado y hoy estoy acá en la iglesia. ¿Dios puede hacer algo por mí? ¿Vos te pensás que no? Claro que lo puede hacer. Y Dios te va a cambiar. Mira, yo me acerqué a ese lugar y me desperté y algo me decía, anda a la iglesia, anda a la iglesia, anda a la iglesia. Fui a la iglesia. Me fui.
Y cuando llegué a aquel lugar, el Señor tocó mi vida. Pero cuando tocó mi vida fue cuando escuché la palabra, porque la palabra me decía que yo también tenía la oportunidad de cambiar. La palabra me daba la oportunidad. Dios estaba usando a ese siervo de Dios para que el mensaje llegue a mi corazón y que yo pueda abrir mi corazón, que disponga mi corazón, que le diga: ven, Señor, a mi vida, haz algo en mi vida. Y le abrí mi corazón al Señor. Y el Señor cambió mi corazón, porque desde ese día no fui el mismo. Nunca más volví a tomar y nunca más viví una vida desordenada. ¿Por qué? Porque Dios me llenó de su gloria, de su presencia. Lo mismo va a ser con vos. Y no importa lo que hayas hecho. Por eso el Señor puede hacerlo. Dice la palabra, cuando Pedro, dice la Biblia, comenzó a predicar. Verso 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Atónitos es sorprendido, impactados. Se quedaron sin palabras, impactados en gran manera de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos miraban cómo la gente era tocada por Dios. Hablaban en otras lenguas. Bueno, se van manifestando. Hay veces que ese obrar, esa manifestación de Dios se desata de esa forma. Y dice la Biblia que glorificaban a Dios. Es como que nace de tu corazón. Aleluya, alabado sea Dios. Y vos podés salir por la calle, gloria al Señor. Y no te vas a avergonzar. Te van a mirar, van a decir: ¿qué le pasa a este? Bueno, en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, los que escuchaban de alrededor, era un aposento alto, imagínate como esto. Y escuchaban cómo la gente gritaba y hablaba, e incluso pasaban egipcios, medos, de diferentes nacionalidades, porque comercializaban, y cuando pasaban escuchaban y decían: hablan en nuestro idioma. Y escuchaban cómo se glorificaba a Dios en el idioma egipcio, en el otro idioma, en idioma persa. Dicen: ¿qué les pasa? Y bueno, muchos dijeron: están borrachos, la gente esa está borracha, no sé qué les pasa a esos locos. Pero no es que estábamos borrachos, dijo Pedro. No es que esta gente está borracha, es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Es que vino la presencia de Dios y los ha llenado. Ahora lo importante es que siempre estemos llenos, ¿no? Que no se vacíe este recipiente. Porque yo recuerdo ese tiempo cuando Dios me llenó y yo necesito hoy estar lleno. Ya han pasado muchos años y necesito que Dios siga llenando mi vida. Y no puedo ya terminar como uno de la circuncisión, un religioso apagado, que luego no sienta la gloria, que no sienta su fuego, su presencia. Pero eso depende de mí y yo le tengo que pedir. Ahora, si yo no le pido más, y es porque entré en religiosidad, pero yo le digo: Señor, llena mi vida, Señor, usa mi vida, que tu Espíritu Santo fluya en mi vida, que tus palabras fluyan en mi vida, que sea tu presencia la que toque el corazón, que seas vos el que hables a través de mí. Así como hablábamos ayer en el mensaje, así como cuando tenemos que ser como herramientas para vencer el mal. Bueno, úsame, Señor. Vos tenés que decirle: Señor, úsame. Y vos pensás que Dios no lo va a hacer. El Señor te va a llenar de su Santo Espíritu, porque vos le pedís. Pedile a Dios y Él te va a dar. Y te va a dar en abundancia. Claro que sí. Yo te invito a que te pongas de pie. Luego dice la Biblia que Pedro habló diciendo: ¿hay algún impedimento para que sean bautizados? ¿Hay algún problema? ¿Pueden ser bautizados? Claro que pueden ser bautizados. No hay ningún impedimento. Hoy en día puede ser, en este momento, preparar una pelopincho, un lugar donde haya agua, y en medio del frío, vos decís: bueno, lo único el frío. Pero vos podés ser bautizado. Porque es la señal de una persona que ha aspirado y que aspira a dejar lo malo porque quiere algo bueno. ¿Y cómo me mantengo, pastor? Pedirle a Dios siempre que te llene. Vos tenés que pedirle a Dios que te llene. No tengas vergüenza. No te estructures a ser un religioso. Cuando orás, oh, aleluya, Señor, y estás ahí orando, el Señor dice: deja de sanatear, deja de ser tan religioso. Pedí de verdad. Pedí de verdad, buscame de verdad. Deja de ser tan vueltero. Es como cuando alguno viene y te da vuelta y vos sabés, vos decís: bueno, ¿qué querés? ¿Que te preste algo? Te presto, a ver qué. Viniste por algo. No venís nunca, ahora venís. Y bueno, vení con la verdad y punto. No le des tantas vueltas.
El Señor dice, no des tantas vueltas. Cerrá tus ojos, buscá mi presencia y que yo haga la obra. Disponé tu corazón mientras la palabra llega y que el mensaje edifique tu vida. Y el mensaje tocará tu vida. Y el Espíritu de Dios ministrará, como hay hermanos que están ahí escuchando y son tocados por Dios. Y dicen, no sé, estoy llorando, no sé, siento algo diferente. Porque dispones tu corazón. Porque dispones tu corazón para que el Espíritu de Dios te toque, te llene. Y eso es bueno. Hay que pedirle a Dios. Porque luego vas a terminar siendo un religioso. Te vas a aburrir. Porque ya te vas a cansar de pelearte con medio mundo. Mirándole los defectos, los pecados, las fallas. Eso está mal, eso no me gusta, el color ese tampoco, la hermanita me parece que se mandó una, el otro me parece que me miró mal y seguramente anda en pecado. Buscá la llenura, dejá de andar mirando lo que no tenés que mirar. Buscá ser lleno del Espíritu. El apóstol Pablo decía, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando con denuedo la palabra de Dios. Y cuando hablaba, no te embriagues con vino, no te embriagues con las cosas carnales, con la vida mundana. Hoy en día hay tantas cosas que te van a distraer y como siempre lo suelo decir en algunos mensajes, el dispositivo celular te distrae, perdés tanto tiempo, te apaga, te aleja de la voluntad de Dios, te mete otros pensamientos y lo que vos, información o lo que sea, que vos andás buscando. Bueno, hay algunos que incluso dicen, bueno, quiero conocer algo más, quiero aprender otras cosas. ¿Qué cosas querés aprender si todavía no conoces a Dios? Conocelo a Él. Búscalo. Pedile a Dios que te llene. Entonces te vas a dar cuenta por qué Cornelio cambió. Y por qué Cornelio luego se movió predicando y él mismo se trajo un montón de gente. Y él mismo lo hizo, ¿pero por qué? Porque Dios lo tocó y porque él estaba ya preparando su corazón. Y luego dice la Biblia que en ese momento se confirmó, porque el Señor dice, era necesario que reciban la palabra para que sean orientados, para que sean guiados. Por eso fueron llenos en ese momento. En ese momento se manifestó ese obrar, el obrar de Dios. Y bueno, ahí glorificaban a Dios y otros glorificaban en lenguas. Hay lenguas humanas, hay lenguas angelicales, dice la Biblia. Y hay momentos donde el Espíritu de Dios nos mueve. Luego, pasando el tiempo, el Espíritu Santo incluso se manifestó a mi vida. Me bautizó con el don de lenguas para orar en el Espíritu, para que eso sea como ese motor y esa ayuda. Ahora, vos tal vez no podés tener o no tendrás el don de lenguas, no significa que estés lejos de Dios, pero si vos anhelás, la Biblia dice, anhelá los dones que vos quieras, anhelalos, pedile, y Dios te va a llevar por ese caminito para que se vaya confirmando. Obviamente vos le pedís, Señor, me gustaría un don para ser un siervo tuyo. Bueno, Dios te va a preparar y te va a decir, te voy a llevar por el camino y te voy a poner mis palabras. Vos querés ser un profeta, vos querés ser alguien que hable por mis palabras, bueno, yo te voy a llevar por ese camino. Vos querés hablar en lenguas, vos querés el don de la sabiduría, bueno, te voy a llevar por ese camino. Pedime y yo te lo voy a dar. Pero Dios te irá preparando y Dios te irá guiando, pero a su vez el Señor irá llenando esos vacíos que por mucho tiempo nos llevan a quedarnos en la crítica, a quedarnos en la religiosidad, a quedarnos en la orilla y no adentrarnos al río de Dios. Vos tenés que pedirle, vos tenés que anhelar, vos tenés que decir, Señor, quiero ser lleno, llename. La Biblia dice que los discípulos en un momento buscaron personas que atiendan las mesas porque había mucha necesidad y que había mucha gente que se había convertido, pero también gente que estaba mal económicamente y se daba a los necesitados y se atendía a la gente necesitada. Pero los apóstoles dijeron, bueno, busquen hermanos de buen testimonio que sean llenos del Espíritu Santo. Así, gente que haya comprobado la llenura del Espíritu. Porque es importante, porque de esa manera puede entender que la tarea que está haciendo es espiritual, que hay un sentido. Entonces el espiritual, dice la Biblia, que se da cuenta, entiende. El que es del Espíritu comprende cuáles son las cosas del Espíritu. El que es de la carne, él va a entender que es todo de la carne, las cosas de la carne. Por eso cuando uno anda en la carne,
Andar en la carne significa andar según nuestras pasiones terrenales, nada más, según nuestros instintos naturales. Entonces, en base a esos instintos, uno puede decir, no, eso es una locura, no, Dios no lo puede hacer, no, esto es un aburrimiento, esto no me gusta. Bueno, porque a la carne no le gusta, a la carne le gusta otra cosa. A la carne dale diversión, divertí a la carne, divertíla con el celular y estará todo el día. Eso le gusta a la carne no, ahí no se queja. Dale comida a la carne y la carne le gusta. Como hay veces que te dice, bueno, cuando hay comida gratis se llena la iglesia. Comida, asado y todos, si es gratis mejor. Y ahí van porque la carne, la juntada, dice, vamos a la juntada. Che, ¿y qué te parece en vez de ir a la juntada nos vamos a la iglesia mejor a buscar de Dios? No, pero la juntada íbamos a comer unas pizzas, íbamos a comer... Claro, porque eso le gusta a la carne. Eso le encanta a la carne. Pero vos tenés que anhelar ahora del Espíritu. Anhelá, pedile. Tal vez estabas entrando en una religiosidad. No te quedes. Si sos alguien que servís, que colaborás, pedile. Si vos estás sirviendo a Dios, vos sos el primero que tenés que decir, Señor, llename. Yo le digo siempre a los músicos, yo fui músico, fui obrero, fui líder, estuve en todas las áreas, pero yo le decía, Señor, llename de vos. Yo quiero estar lleno de tu presencia para entender que lo que hago es una tarea espiritual. ¿Sabes que estuve fuera incluso de mi familia trabajando, levantando templos, trabajando ahí en medio del frío, del calor, por meses trabajando lejos de mi familia, sirviendo a Dios? Pero yo entendí que esa tarea me forjaba espiritualmente y estaba haciendo algo para Dios que no podían hacerlo todos. Pero yo dije, bueno, yo puedo hacerlo. Y por eso lo hice. Pero yo dije, bueno, Señor, pero yo necesito que vos estés conmigo, que vos me llenes, porque yo no puedo ir y hacerme el valiente y luego voy a terminar peor todavía. Voy a terminar en la carne. No, vos tenés que pedirle que te llene Dios. Y Dios te va a dar lo necesario. Hasta aquí nada habéis pedido, dijo el Señor, pero pedid y recibiréis. Si hoy le pedís a Dios, Dios te va a dar. Así que tenés que pedirle. Seguramente hay muchos que lo que primero tienen que pedir es perdón por sus pecados, es volverse a Dios si están escuchando a través de la transmisión o aquí presentes en este lugar. Pero luego de esta oración vamos a buscar su presencia y ahí es donde vos tenés que aprovechar y pedirle. Pedile y anhelá. Y que Dios pueda llenar. Y si vos te sentís vacío, y si sos un creyente que estabas como en religiosidad, aprovechá este momento luego que vamos a tener y pedile a Dios que te llene con su Espíritu, que obre, que se manifieste su gloria, como a Él le place, como tú sabes, Señor. Y Dios te dará. Y tal vez vos digas, bueno, no pasó nada, pastor, pero mientras vayas andando y caminando, te vas a dar cuenta. Al día siguiente te darás cuenta, en la semana te darás cuenta. El Espíritu Santo va a decir, ¿y vos no me pediste? Claro que te voy a dar. Y yo empecé a obrar. Ya está obrando Dios. Vamos a orar, cierra tus ojos. Y aquellas personas que hoy están decididas a pedir perdón y reconciliarse con el Señor, repite esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido. Estuve apartado de ti. Se enfrió mi corazón. No conocía de tu gloria. Mas hoy, Señor, me acerco a ti. Creo en tu palabra. Creo que tú eres real. Y te pido, Señor, que te hagas real en mi vida. Señor, llena mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.